Bueno, Empecemos. Déjenme abrir el archivo. Nos quedamos de capítulo. Según mi resumen de ayer, las plaguicidas. Se realiza ejercicio. Aquí nos hemos quedado. ¿No? Entonces, recuerde que ya vimos los contaminantes específicos inorgánicos, que son en orden radionucleidos, amiantos, metales pesados. ¿Sí? ¿Cuáles metales pesados? Todos los que tengan densidad mayor a 4.5 gramos centímetro cúbico. Y aquí pues ya están los principales, ¿no? Los cuatro principales por el tamaño de uso: plomo, cobre, zinc, cadmio. Pero hay otros como el mercurio, el estaño, el cromo también. Y los que no son los no metales, los más importantes al menos desde el punto de vista de contaminación: el arsénico, antimonio, selenio. ¿No? Las fuentes principales: las petar de las industrias y los lixiviados de las industrias mineras y de cualquier industria, y de los vertidos o rellenos sanitarios. ¿Sí? Analizamos qué es lixiviación, cuáles son las cuatro etapas de la lixiviación, cuál es el problema de los lixiviados industriales, que son prácticamente los lodos, ¿sí? Que están cargados de metales. Y dependiendo del tipo de industria, para nuestra legislación al menos toca registrarse con el ministerio para ver en qué categoría nos pone. ¿Sí? Si de alto impacto, mediano impacto o de bajo impacto. Porque eso dependerá pues los artículos que tengamos que cumplir de la normativa. Los límites de máximos permisibles, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, pero vale la pena mostrar que eso ya está en normativa. ¿Sí? Y de ahí sí pasamos a los orgánicos, los contaminantes orgánicos. ¿Sí? Que nosotros como contaminantes orgánicos específicos vamos a ver los plaguicidas, los contaminantes orgánicos persistentes, los hidrocarburos aromáticos policíclicos. ¿Sí? Esos tres que serían los principales. Y empezamos con los plaguicidas. Indicamos cuáles son más o menos los principales plaguicidas, por qué se necesitan sí o sí los plaguicidas y cuál es el problema, ¿no? El problema ocurre no de usar el plaguicida, sino de usar las cantidades y de la forma incorrecta. Analizamos cuáles son los 12 principales grupos de plaguicidas o la clasificación de plaguicidas en 12 grupos, dependiendo de su estructura. Pero habíamos quedado que los más importantes, o los más usados al menos, son los organoclorados, es decir, los que tienen cloro, como el DDT, los organofosforados, es decir, los que tienen fósforo, como el Fosmet, y los carbamatos, que son todos aquellos cuya materia prima para fabricarlos sean el ácido carbámico. ¿Sí? Entonces, del ácido carbámico, pues en estos radicales se puede poner cualquier otra estructura, como está aquí, ¿no? Un ejemplo, el carbaril. Entonces, la estructura básica es esta, del ácido carbámico, y pues químicamente uno puede reemplazar estos radicales poniendo cualquier otro átomo. En este caso, por ejemplo, han puesto dos bencenos. ¿Sí? Entonces ya eso depende de cómo estén fabricando los, los bioquímicos estos compuestos. Y de ahí hay otros, ya dependiendo de la estructura, mucho más complejos, ¿no?
los piretroides, los neonicotinoides, etcétera, etcétera. Pero basta con que nos quedemos que los más importantes son los organoclorados, organofosforados y los carbamatos. El problema de los plaguicidas es que tienen alta persistencia y alta transferencia hacia los otros recursos, ¿sí? Debido a su estructura, ¿no? Y debido a esto, la OMS los ha clasificado, les ha generado, mejor dicho, les ha construido una clasificación toxicológica, ¿sí? Basada en la dosis letal, el LD50 o el DL50, que son los miligramos de plaguicida por kilogramo de peso corporal necesarios para provocar la muerte al menos del 50% de los individuos que estén expuestos a este plaguicida. Y déjame ver. Sí, sí, hemos hecho el ejemplo este, que dice analiza el caso del glifosato con 48% comercial, discuta su toxicidad, analizamos la toxicidad, caía en el ámbito 3, poco peligroso. Y luego para calcular las cantidades adecuadas de plaguicidas, pues vimos estos ejemplos. Se adquiere glifosato, 48% comercial, un cultivo de 7.000 metros cuadrados de manzanas, plaga grave, maleza, junquillo. Entonces, creo que eso sí teníamos un PDF. Déjenme ver. Sí, aquí estamos. Entonces, bueno, lo analizamos. Vimos que necesitamos primero los datos. ¿Qué datos necesitamos? El tipo de plaguicida que vamos a usar, el área de cultivo, el tipo de plaga y la gravedad de la plaga. Y lo segundo es ir a la hoja técnica del plaguicida y ver la dosis de producto que nos indica el fabricante y el volumen del agua de aplicación que también nos indica el fabricante. Y de eso, pues como siempre nos van a dar en un intervalo, hay que escoger dependiendo de la gravedad de la plaga. En este caso era grave, en el ejemplo que hicimos. Por lo tanto, cogimos las dosis más altas. 6 litros por hectárea de dosis de producto y 200 litros por hectárea de volumen de agua de aplicación. Entonces, con eso calculamos igual dos cosas. Siempre hay que calcular dos cosas. Primero, la dosis de producto que vamos a usar para nuestro cultivo y para nuestro terreno. En este caso nos dio 4.2 litros de producto. Y en cuánta agua vamos a disolver ese producto, pues calculamos el volumen de agua total de aplicación, que nos dio 140 litros. Entonces, vamos a tener que tomar 4.2 litros de producto y disolverlo en 140 litros de agua. Y esa mezcla es la que vamos a tener que aplicar a los 7.000 metros cuadrados de terreno. ¿Ah? Eso es lo que hicimos. El otro, se requiere usar ese hemos hecho, déjame ver. No, no hemos hecho ese. Se requiere usar glifosato, 48 comercial, un cultivo de 5 hectáreas, mandarinos, plaga, leve, maleza, totora. Es igual, ¿no? Es igual que el anterior. El otro, se requiere atacar una plaga leve de pulgones en cultivo de 5.000 metros cuadrados de lechuga. Busque un insecticida y calcule la cantidad de aplicación requerida, ¿no? Bueno, ese está un poco más. Dámosle este para que me aumentar. Ya, en este caso, dámosle decir solo rapidito. Datos. Tenemos el producto que vamos a usar es un insecticida a buscar. Vamos a tener que buscar cualquiera. Nos da esa libertad del área. Bueno, igual para poner 5.000 metros cuadrados. El cultivo, lechuga, la plaga, pulgón,
La gravedad leve. ¿Sí? Datos del producto, ahora vamos con la ficha técnica. Necesitamos dosis y volumen de agua de aplicación. Entonces, creo que ya tenía uno yo. ¿Cómo se llamaba? Yo abrí. Era uno de este tipo. Aquí está, mira. Insecticida, aquí está. Entonces vamos a usar este, que es el primero que encontramos. Entonces le vamos a poner aquí. Datos del producto. Sí, se escoge. Producto quilate. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el primero que encontramos. Pero de ahí yo quiero el la. Bueno, ¿cuál es el ingrediente activo? Acetamiprid y lambda cialotrina. Son como medicamentos, ¿no? Aquí está. Entonces vamos viendo. Es lechuga el cultivo. Lechuga, aquí está lechuga. Plaga pulgón de lechuga. Nos dice que la dosis recomendada es de 100 a 150 gramos por hectárea. ¿Y en qué volumen de aplicación? No nos dice. Vamos a tener que discutir cuánta agua de dilución usamos. Bueno, la dosis nos dice de 100 a 150 gramos por hectárea. El anterior me parece que era la dosis en litros, ¿no? Es por la presentación del producto, este debe ser en sólido. Ahora veamos el volumen de aplicación. Bueno, por aquí hay un volumen de aplicación para tomate en invernadero. Si bien es 40 gramos por hectolitro. Eh, nos dice que debería ser para volúmenes de agua superiores a 800 litros de agua por hectárea. Podríamos usar ese dato que no nos indica específicamente para cuánta agua de dilución usa. Vamos a ver por acá. Imagen de mezcla. Bueno, también es importante, no le esté diciendo cómo hacer la mezcla, ¿no? Una vez que haya calculado cuánto necesita, llene un estanque, con agua está limitada, agregue la cantidad recomendada. Recomendada es decir, la que usted va a calcular con las recomendaciones que le da en la tabla, con agitación, y luego le llene el resto del agua. Bueno, aquí hay un valor. Aquí está, utilizar un mojamiento entre 200 a 800, dice. Ahí está, ese vamos a usar. Mojamiento se refiere a cuánta agua de dilución, ¿no? Para la dosis. ¿Cuánto era? 200, 800 litros por hectárea. ¿No? Entonces, con eso ya tenemos
nuestra información. Entonces, podemos ya hacer el cálculo y es parecido, ¿no? Entonces podemos calcular. Pongámosle aquí. Entonces, primero vamos a tener que escoger, pongámosle aquí. Y como es un intervalo, vamos a tener que escoger según la gravedad cuál usar. La gravedad dice que es leve. Entonces, como es leve, vamos a usar los valores más bajitos. Entonces sería de dosis y de volumen 100 gramos por hectárea y 200 litros por hectárea. Entonces ya calculando la dosis y el volumen de agua a usar, eso depende del área, ¿sí?, que tenemos de terreno. Entonces lo primero que vamos a calcular es la dosis. Entonces, nosotros tenemos un terreno, un cultivo de 5.000 metros cuadrados, como todo está en base a hectárea, tenemos que pasar a hectáreas. Entonces 10.000 metros cuadrados es una hectárea. Y sabemos que por cada hectárea hay que aplicar una dosis que hemos escogido de 100 gramos. 50 gramos de producto. Eso es lo que vamos a tener que usar. Y el volumen de agua sería 5.000 metros cuadrados por 100.000 metros cuadrados de una hectárea. Y nos recomienda que por cada hectárea usemos 200 litros de agua. 2 por 50, 100. Entonces, la mezcla requerida será de 50 gramos de producto en 100 litros de agua. Eso es lo que vamos a tener que aplicar. ¿Sí? Entonces, a los 100 litros de agua habrá que añadir 50 gramos de ese producto, disolver bien y luego meter eso en los aspersores y aplicar. ¿Ya? Entonces, el procedimiento es el mismo. ¿Sí? Solamente cambia en la presentación. Uno es en líquido, otro es en sólido. Pero el procedimiento es el mismo. ¿Ya? Entonces eso referido a cómo calcular las dosis adecuadas que necesitamos usar de plaguicida. Entonces ahora ya sabemos cómo calcular las cantidades adecuadas de fertilizante con el NPK y cómo calcular ahora las cantidades adecuadas de plaguicidas, pues con las fichas técnicas de los productos. Siguiendo con estos plaguicidas, otro de los conceptos importantes, parecido a de los radionucleidos, ¿no? En los plaguicidas también nos interesa conocer lo que se conoce como la tasa de degradación o lo que se conoce como el TT50. ¿Sí? Eh, entonces esto lo que quiere decir es cuánto tiempo se va a demorar
un plaguicida en específico en degradarse, es decir, en transformarse, ¿sí? En algo menos tóxico sería, ¿sí? Porque de por sí los plaguicidas son tóxicos, porque eso es obviamente, se necesita que sean tóxicos para matar el objetivo, la maleza, los roedores, los insectos, etcétera. Pero como los plaguicidas tienen una estructura tan complicada, y como usted ve, son estructuras súper complicadas, no son estables. Entonces, sí o sí van a empezar a degradarse ni bien salgan del envase y se pongan en contacto con el ambiente. Porque cuando esté en contacto con el agua les va a disolver y las va a separar. El oxígeno las va a oxidar, ¿sí? Las va a separar, las va a ir transformando en productos más pequeños, menos complejos y por tanto, pues un poco menos tóxicos. La tasa de degradación de T50 lo que nos da es el valor en tiempo de cuánto se demoraría, ya sea en años, meses o días, dependiendo en lo que nos dé la unidad temporal, cuánto tiempo se va a demorar ese plaguicida en específico en degradarse, es decir, en transformarse en algo menos tóxico, ¿sí? La mitad de la cantidad inicial, parecido más o menos al tiempo de vida media de los radionucleidos. ¿Sí? Nos dice que después de ese periodo que nos indique en el DT50, solo quedará la mitad de la cantidad original de plaguicida. Es como un tiempo de vida media, ¿sí? Habiéndose degradado la otra mitad. ¿Por qué se produce la degradación del plaguicida? Porque, como les indico, las estructuras son tan complejas que ni bien estén en contacto con el ambiente, van a comenzar a reaccionar con lo que hay en el ambiente. Entonces ya puede ser que reaccione con algo abiótico o biótico. Abiótico, por ejemplo, el agua, el oxígeno, los minerales. O biótico, específicamente los organismos vivos, bacterias, hongos, ¿no? Que pueden asimilar estos plaguicidas, porque como son compuestos orgánicos, estos sí pueden entrar en los metabolismos de los seres vivos, y entonces ahí pueden empezar a degradar también estos plaguicidas. Entonces la parte importante es esta, ¿no? Lo que se conoce como persistencia. Entonces dice que para determinar si un plaguicida es o no persistente, aquí está mal, no es pertinente, es persistente, como fuente de contaminación se utilizará como criterio un valor de DT50 de medio año para el suelo. Y solo se considerarán persistentes, persistentes, los plaguicidas con un valor de DT50 superior al medio año. ¿Qué quiere decir persistencia en el caso de los suelos? Persistencia significa que una vez que el plaguicida entre al suelo, va a quedarse como con la estructura en la que está originalmente por un tiempo definido, como le indico, ¿sí? Mientras más inestable sea, menos tiempo va a poder estar con la misma estructura química con la que inicialmente se ingresó al suelo. Entonces, el problema se da cuando un plaguicida está mucho tiempo o tiene la capacidad de estar mucho tiempo sin degradarse, es decir, sin perder sus propiedades originales, que recuerde, son de toxicidad. Entonces, si un plaguicida puede estar años sin degradarse, quiere decir que va a estar años ahí potencialmente siendo tóxico. Entonces, lo mejor serían plaguicidas que tengan una persistencia baja, es decir, que no tengan mucha persistencia en el tiempo, que ni bien entren en el suelo, no pase mucho tiempo y empiecen a degradarse. Y entonces la persistencia, el grado de persistencia, se ha determinado con esta propiedad que es del DT50. Y solo los plaguicidas que tengan un DT50 superior al medio año se consideran como peligrosos en cuanto a persistencia. Entonces, por ejemplo, aquí están en la clasificación: persistencia extrema, alta, media, ligera, no persistente.
Y aquí el DT50, en este caso está a días, hay que tener cuidado para ver en qué tiempo nos da, porque nos pueden dar en meses o en años. Entonces dice que la persistencia será extrema, es decir, que ese plaguicida es demasiado estable y va a demorar mucho tiempo en el suelo antes de empezar a degradarse, cuando el DT50 sea mayor a 120 días. Por eso le dice medio año, 120 días. ¿No? Entonces, ese será el criterio que se use. ¿Sí? Cualquier plaguicida que dure, que tenga un DT50 mayor a 120 días, se considera como persistencia extrema. Resistencia alta de 120 a 60, mediana de 60 a 30, ligera de 30 a 15 y no es persistente cuando el DT50 sea menor a 15 días. Con el criterio que estamos hablando de DT50, significaría que un plaguicida será no persistente cuando de la cantidad inicial que se aplique, la mitad de ese plaguicida ya se habrá degradado en 15 días. ¿Sí? Entonces, si en 15 días ya la mitad se ha degradado, quiere decir que no va a persistir mucho tiempo ese, ese plaguicida. Voy a cambiar de una vez. Persistentes. ¿Por qué? Persistentes. Ya. Café uso. Por ejemplo, en el glifosato, veamos. Aquí tenemos ese valor. Debe ser en la hoja de seguridad. Creo que sí estaba. Recuerde que analizamos esto. Analizamos por el DL50, la toxicidad. ¿Sí? Pero siempre también nos deben dar el... Aquí está, mire. En suelo, agua y aire, cómo se comporta. Estos dos, pues los ha de haber visto en... Los ha de haber visto en la materia de aguas. El de aire los va a ver en, pues, en la materia de aire. Pero en suelo, mire, aquí está. Dice que se ha determinado una DT, sí, tasa de degradación, de 23.79. Cuando no nos dicen en qué unidad está, debemos asumir que es en días, ¿sí? De forma estándar. ¿Sí? Si no nos indica en qué unidad temporal está, se asume que son días. Y en este caso, son 23 días bajo condiciones de campo, y aquí lo califican entonces como no persistente. ¿Sí? Porque es menor a 120 días. Entonces lo califican como no persistente. Entonces, un criterio, el criterio que se usa para determinar la persistencia de un plaguicida en el suelo es el DT, el DT50. Entonces solo se lo va y se lo busca en las guías de seguridad o las fichas técnicas también pueden encontrarse, ¿no? Entonces, ejemplo de persistencia de plaguicidas en algunos, ¿no? Por ejemplo, organoclorados, Aldrin, Dieldrin, DDT, 530, aquí está en semanas, ¿no? Hay que tener cuidado, 312, 543 semanas. Entonces, fíjese, el DDT, para que la mitad del DDT original que se use se degrade, demora 546 semanas. Esos son años, por eso este debe ser súper persistente. Los órganos fosforados, 2 semanas, 8 semanas, estos no son tan persistentes, ¿no? Se van a degradar rápido. Los carbamatos también. Pues fíjese que los órganos clorados son muy persistentes. Lo que tiene que darle claro a ustedes es eso, ¿no? No va a aprenderse todo, porque eso se busca. Si se quiere saber la persistencia de alguno en particular, se busca. Pero la idea central es que los órganos clorados son más persistentes, los más persistentes. Los órganos fosforados y los carbamatos no son tan persistentes. Esa es la idea central. La pregunta es ¿por qué?
por los órganos colorados por el problema del cloro. Por eso les había indicado que el cloro es el gran problema de los contaminantes orgánicos, ¿sí? Por eso se les dio una clasificación especial. Recuerde, al inicio del capítulo, aquí, mire, de los contaminantes orgánicos se los clasificó en dos, en los halogenados. Los halogenados viene de los halógenos y en especial del cloro. Entonces, estos son los más peligrosos, los más tóxicos por el cloro. Y aquí vemos uno de esos ejemplos, ¿no? El cloro les da una persistencia muy superior al de los demás plaguicidas. ¿Por qué? Porque el cloro usted sabe que el agua potable es agua clorada, ¿no? Porque el cloro mata bacterias. Entonces por ahí viene la cuestión. Los plaguicidas organofosforados y los carbamatos en su estructura no tienen cloro, entonces hay muchos organismos, bacterias, hongos, plantas que pueden absorber y metabolizar esos plaguicidas. Entonces, cuando llegan al suelo, se encuentran con estos microorganismos y rápidamente estos microorganismos los absorben y los comienzan a metabolizar. Entonces, no tienen mucho tiempo que duren en el suelo estos plaguicidas. Los órganos clorados no, porque el cloro es un agente, ¿sí?, que mata microorganismos. Por eso se usa para potabilizar el agua. Entonces, cuando un microorganismo quiera degradar estos órganos clorados, cuando se libere el cloro, lo va a matar. Entonces, no va a poder degradar el plaguicida. Por eso es que los órganos clorados son mucho más persistentes, ¿no? Que es hasta lógico, según lo que hemos nosotros visto. Igual aquí, ¿no? De los insecticidas ahora, ya hablando específicamente de los insecticidas, mire que el DDT es uno de los más persistentes, ¿no? Va a demorar de 3 a 10 años en perder el 50% de toxicidad. Y hasta 30 años ya en haber perdido el 95% de la toxicidad. Pues quiere decir que cuando usted aplique cierta cantidad de DDT en un suelo, deberá esperar 30 años para que de lo que aplicó, el 95% ya se haya degradado lo suficiente para que pierda la toxicidad. Eso con los plaguicidas, ¿no? Entonces, visto este gran problema, ¿sí?, y que recién, no hace mucho tiempo, hace una década, se empezó a ver ya con estudios científicos los problemas de salud ambientales de estos plaguicidas o de algunos plaguicidas que se creían seguros y que luego de algunos años se presentaron ya los problemas de salud en la población, en las zonas de aplicación. Pues se firmó a nivel internacional lo que usted conoce como el Convenio de Estocolmo, que es la tarea que usted tiene, ¿no? Entonces, en el Convenio de Estocolmo se establece, ¿sí?, si usted puede leerle, bueno, lo tiene que leer. En el Convenio de Estocolmo se establece, después de estos estudios que se han hecho durante varios años de carácter de salud y ambiental para muchos plaguicidas, porque es específicamente para plaguicidas, ya se ha establecido más o menos cuáles son ya los sumamente tóxicos y los que no deberían ser usados. Y se han dado ya los lineamientos para evitar su uso. Y el otro problema, el problema no es tanto evitar su uso, porque claro, cuando ya se demuestra que un plaguicida es tóxico, pues simplemente se deja de producir. Ese no sería el grave problema. El grave problema es que hasta no decidir que ya no se debe usar y dejar de producir el plaguicida, ya se han producido millones de toneladas de ese plaguicida. Entonces, eso están en bodegas, ¿sí?, de las empresas que
las compraron o de las fábricas que las producieron. Entonces, ¿qué hacer con eso? Entonces, ahí es donde vienen los lineamientos que se han establecido en el convenio para manejar esos stocks y en un tiempo ya preventorio ir eliminando adecuadamente esos stocks. ¿Sí? Entonces ya se tiene establecido ahí, usted lo puede leer, ya estén establecido cuáles son, entran en dos categorías, ¿no? En dos anexos que divide el convenio de Estocolmo, el anexo A y el anexo B. El anexo A, que se refiere a los plaguicidas, que definitivamente deben estar excluidos ya de uso y de producción. Entonces, los que firmaron el convenio de Estocolmo tienen obligación de ya no usar ni producir esos plaguicidas del anexo A. Los del anexo B son plaguicidas que los pueden seguir usando, pero deben presentar criterios de uso, es decir, por qué si necesitan seguir usando esos plaguicidas. Y uno de esos es el DDT. ¿Sí? Entonces el DDT más o menos le indico, usted lo tiene que leer, el DDT más o menos el problema es que además de usarle en la agricultura, también es un agente muy efectivo contra la lucha de la malaria. Entonces en países tropicales hay que escoger, ¿no? ¿Qué es mejor? Dejar morir a la gente porque está expuesto al DDT o dejar morir a la gente porque el bicho de la malaria le pica y eso le va a provocar la muerte. Entonces, es esa disyuntiva. Entonces, lo que se ha quedado es que al menos en países tropicales se permite el uso, se siga permitiendo el uso del DDT por carácter de aplicación de salud, no de agrícola, sino ¿cómo se llama? Cuando se hacen en programas de desinfección contra la malaria. Ahí sí se permite para ámbitos de salud, no para ámbito agrícola, ahí también ya está prohibido. Entonces, eso es más o menos lo que interviene el convenio de Estocolmo, que pues usted lo puede o lo va a leer más a profundidad ya en la tarea. Pero se realizó y se firmó visto esto, ¿no? Hay muchos plaguicidas de muchos tipos y recién ahora con los estudios científicos que se han hecho, los análisis de salud y ambientales, se ha determinado que algunos son demasiadamente tóxicos, demasiado persistentes y deberían dejar de usarse y producirse. Pero ya hay stocks, ¿sí? Hay grandes cantidades ya producidas y almacenadas, entonces hay que ir deshaciéndose adecuadamente de esos, pero eso no se le hace de la noche a la mañana, ¿no? Eso sería en cuanto a los plaguicidas, el primero de los contaminantes orgánicos específicos. El segundo de los contaminantes orgánicos específicos del suelo son los que se denominan COPs o contaminantes orgánicos persistentes. Persistentes, esta palabrita persistentes, usted ya la sabe, es la que acabamos de analizar. ¿Mm? Entonces, persistencia es decir, cuánto tiempo va a permanecer en el suelo sin degradarse. Recuerde eso. Entonces, los COPs deben su nombre porque entran dentro de... El COP no es un compuesto específico, ¿no? Es un grupo de compuestos. Son todos los compuestos orgánicos, ¿sí?, que caigan dentro de esta categoría, que sean persistentes. Por ejemplo, el DDT, además de ser un plaguicida, cae también dentro de un COP. O sea, también es un compuesto orgánico persistente. Entonces, no es que es un químico, sino que es un grupo de químicos que tengan estas propiedades que sean persistentes. Entonces, una de las primeras propiedades de los COP es que sean persistentes.
Es decir, que en el suelo no se vayan a degradar. Específicamente en el suelo y en el agua y en el aire, ¿no? Serían los tres. Entonces, los contaminantes orgánicos persistentes, COPS, son sustancias químicas que persisten en el medio ambiente, obviamente, no solo en el suelo, también debe ser en el agua y en el aire. Y la otra característica, porque son dos las que debe cumplir un COP para ser COP. La primera es que sea persistente, ya sabemos. Y la segunda es esta, que sufran de bioacumulación. Entonces aquí lo que nos interesa es este término, bioacumulación. Entonces un COP tiene dos propiedades importantes. Es persistente, es decir, no se degrada rápidamente, y tiene bioacumulación. ¿Qué es la bioacumulación? La bioacumulación se da por la transferencia de estos componentes a través de la cadena trófica, es decir, de la cadena alimentaria, para ir pasando de un organismo a otro e ir acumulándose en cada organismo, ¿sí? Y concentrándose en cada organismo cuando se va pasando de uno a uno. Eso es la bioacumulación, es esta transferencia del químico desde el suelo a los microorganismos y desde un microorganismo inferior a un microorganismo superior. Entonces, dentro de cada microorganismo, este químico, este COP, se va a ir acumulando ahí. Y mientras más pasa el tiempo, más COP se va acumulando en ese organismo. Entonces, la concentración del COP va a ir aumentando en el organismo y por ende, a más concentración, más toxicidad. Ese es el grave problema de los COPs. Como se bioacumulan, por eso es la palabra, ¿no? Aquí esto tiene dos partes. Por favor, bioacumulación. Bio es que necesariamente va a entrar en la cadena alimentaria, ¿sí? Y acumulación es porque se va a empezar a acumular en los organismos, en los tejidos y en los órganos de los seres vivos. Y ahí viene el problema, ¿por qué? Entonces, fíjese en este gráfico, ¿no? Donde nos indica, por ejemplo, esta es una fuente de COPS. Cuando uno quema algún combustible fósil o basura, pero basura que tenga plástico, y por eso usted nunca debe quemar plástico, no quemar plásticos. Los plásticos tienen un grave problema. Al momento de quemarse, forman esto que se conoce como dioxinas y furanos, que son estos dos químicos, y con estas dos estructuras químicas. Cuando usted quema un plástico, los plásticos generalmente en su estructura tienen cloro, que usted es el que ve aquí, ¿no? Cloro, 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 cloro. Entonces, cuando usted quema, ese plástico puede generar este tipo de estructuras que luego van a salir con el humo o con los gases de la combustión. Entonces, estos químicos que se llaman dioxinas y furanos, que tienen esta estructura, son persistentes y se bioacumulan, es decir, ambos son COPs, tanto las dioxinas como los furanos son COPs. Entonces, una vez que llegan al aire, con la lluvia caen, y recuerde, son COPs, es decir, son persistentes, no se degradan rápidamente. Entonces aquí van a seguir siendo dioxinas y furanos en el aire, una vez que caen al suelo van a seguir siendo dioxinas y furanos. Pero las raíces las pueden absorber porque son compuestos orgánicos. Entonces la raíz la absorbe, pero como no lo puede degradar, porque es persistente, le insisto, esa es la característica, no la puede degradar, pero sí la asimila, porque tiene bioacumulación, la planta las va a ir acumulando en sus frutos, es decir, en la mazorca. Mientras más tiempo pase y mientras más dioxinas y furanos caigan en el suelo, más absorbe la raíz y más se acumula en la mazorca y en las hojas y en los tallos, en toda parte. De aquí, animales superiores, por ejemplo, las vacas,
que comen, ¿sí?, las hojas y los tallos de las mazorcas una vez que se cosechan. Mientras más coma, como esto está cargado de dioxinas y furanos, en el organismo de la vaca también se va a ir concentrando más dioxinas y furanos. Entonces, fíjense aquí en estos cuadros que nos indica el nivel o la cantidad de dioxinas que están ingresando en cada organismo. En los cultivos, el nivel o la concentración de dioxinas pues es relativamente bajo. Pero en animales superiores, como consumen grandes cantidades, pues se va acumulando más y más y más dioxinas. Es decir, los COPs se van acumulando, bioacumulando, porque son organismos vivos, bio, y se están acumulando. Entonces aquí ya tiene una concentración más grande. Como no se degradan, quedan en los organismos y parte de esos pueden irse a la leche. La leche, una vez que se la usa para producir productos lácteos, pues usted se la toma, se la come en queso, mantequilla, leche, y se le va a comenzar a acumular en su organismo ahora. Pero como usted está consumiendo y consumiendo y consumiendo, y aquí está más concentrado, aquí se le va a concentrar más. Entonces aquí ya tiene 4 barritas de concentración media. Y luego, si esta señora está embarazada, por el cordón umbilical le va a traspasar nutrientes y dentro de esos nutrientes van las dioxinas y furanos. Y como los bebés, su único alimento durante los primeros 2 años es leche, o el primer año al menos es leche, solamente leche de la madre, como esa leche tiene dioxinas y furanos, cada vez se va a ir acumulando más y más y más dioxinas y furanos. Entonces, este es el grave problema de los COPs. No solo es que sean tóxicos, es que primeramente son persistentes, es decir, no se degradan. Y segundo, que se van a comenzar a acumular en los organismos, se bioacumulan. Y cuando se acumulan, se hacen más tóxicos todavía. Entonces, los COPs tienen un efecto de aumento de toxicidad dentro de los organismos que los ingieren. Ese es el grave problema de los COPs, ¿no? Entonces, justamente, la bioacumulación en toxicología es lo que nos indica aquí, ¿no? El proceso de acumulación de sustancias químicas en organismos vivos. De forma, y esto es lo importante, que estos organismos alcanzan concentraciones más elevadas que las concentraciones en su medio o en los alimentos. Es justamente lo que le estoy explicando, ¿no? Fíjese que aquí me invento un dato. Si aquí cada choclo tiene 0.1 miligramos de dioxina o de COP, ¿cuántos choclos se comería la vaca? Aquí debería haber 1 gramo. Me invento. Fíjese, ha subido 10 veces. Aquí, pues tendrá 10 gramos. Aquí tendrá 100 gramos. Entonces, mire esta magnificación por bioacumulación. Entonces, los COPs tienen este grave problema. Magnifican su toxicidad debido a que se bioacumulan en los organismos y se vuelven más tóxicos. Como son persistentes, no se degradan rápidamente, entonces tienen más tiempo para irse acumulando, más tiempo para irse acumulando. Entonces dice, las sustancias propensas a bioacumulación alcanzan concentraciones crecientes a medida que avanzan en el nivel trófico de la cadena alimenticia. En función de cada sustancia, esta acumulación puede producirse a partir de fuentes abióticas o bióticas. Lo que nos quiere decir ahí es que mientras más grande el organismo, más alta es la acumulación. Eso es obvio, ¿no? ¿Sí? La planta de mazorca es pequeña en comparación con la vaca, entonces puede tener una cantidad más pequeña de COPs. La vaca es mucho más grande, va a acumular más. El ser humano consume demasiada leche, huevo, leche, mantequilla y la carne propia de la vaca, entonces se va a acumular todavía más. Y así sucesivamente. Mientras más alto esté el organismo en la cadena trófica, eso es lo que nos está diciendo, mientras más alto esté el organismo en la cadena trófica, más acumulación del COP va a tener. Y entonces ahí nos indica, ¿no? Entre las sustancias potencialmente bioacumulables podemos citar
Los insecticidas como la aldrina, el captafol, el clordano, dicotfol, DDT, dieldrina, casi todos los plaguicidas. ¿Mm? Y también compuestos que vienen de actividades de combustión, específicamente estos, los policloruro de bifenilo. Estos son los que están en los plásticos. Por eso usted no debe quemar plástico. ¿Sí? Entonces, una vez que usted quema, forma estos. ¿Sí? Policloruro de bifenilo. Si usted se acuerda de la química, policloruro, muchos cloros, bifenilo, ¿sí? Dos anillos aromáticos. Entonces, estos dos son de la categoría PCB, policloruro de bifenilos. Entonces, fíjese que los cloros, los químicos clorados son realmente bien contaminantes por el cloro, ¿no? Eso respecto a los orgánicos. Pero también hay algunos inorgánicos, ¿no? En especial el mercurio. El mercurio es un COP, porque es persistente y tiene bioacumulación. Y el ejemplo más claro del mercurio como COP es el que causa la enfermedad de Minamata. Si usted ha leído de eso, la enfermedad de Minamata es un ataque al sistema nervioso que deja a las personas así como está este niño, ¿eh? Porque ataca el sistema nervioso. En este caso toma el nombre de Minamata porque los primeros casos se dieron en la ciudad de Minamata, en Japón. Y eso se dio porque estas personas, esta población, consumía solamente mucho pescado y marisco que estaba contaminado con mercurio. ¿Y por qué estaba contaminado por mercurio? Porque había una empresa petroquímica llamada Chiso en ese pueblo que había estado descargando directamente sus residuos industriales al mar. Entonces, el mercurio es persistente y es bioacumulable. Entonces, el mercurio llegado al mar, se lo comían o lo ingerían el microplancton, los peces consumían el microplancton, las personas cazaban los peces o pescaban los peces, consumían los peces y los mariscos, y entonces la bioacumulación hacía que después de un tiempo tuvieran el mercurio atacar el sistema nervioso. ¿Sí? Entonces aquí está, ¿no? Este es todo esto es del pueblo de Minamata. Aquí estaba la industria petroquímica Chiso. Y aquí pues comenzaba a descargar al agua sus residuos. Entonces los pobladores iban a pescar. Aquí los peces estaban cargados de mercurio, los consumían y después de un tiempo tenían problemas neurológicos por el mercurio. Entonces, uno de los grandes ejemplos de COPS y lo que puede producir. Entonces, recuerden, ¿no? El grave problema de los COPS es que son persistentes y tienen bioacumulación. Y fruto de eso, pues los organismos en la cadena trófica, mientras más altos sean, y el más alto de los organismos es el ser humano. El ser humano está en la cúspide de la cadena alimenticia o de la cadena trófica. Por ende es que nos afecta tanto los COPS. Y entonces incluso hasta el MAE tiene ahí una ficha técnica de los COPS, que yo también le he subido, usted puede ver. Entonces ahí nos da unos indicativos de los contaminantes orgánicos persistentes. Nos dicen que son, esto es del MAE, ¿no? Porque son persistentes, porque son bioacumulativos, cómo se desplazan a largas distancias a través del aire y el agua, ¿no? La cadena trófica, los efectos, y nos da un pequeño listado, que es el que yo les puse, ¿sí?
que ustedes pueden analizar. Entonces, esos serían los segundos contaminantes orgánicos específicos del suelo. Primero los plaguicidas, segundo los COPs. Tercero, los que ya vimos, los PCB, los policlorurobifenilos, ¿ya? Que también son COPs. Entonces, los policlorobifenilos es una familia de 209 químicos que poseen la estructura química que está aquí, ¿no? Por eso le indico, es la misma estructura que las dioxinas y los furanos. Las dioxinas y los furanos son efectivamente PCBs. Entonces, estas sustancias son cloradas, son sintéticas y son, aquí viene el problema, de elevada toxicidad. Por eso, insisto, no queme plástico. Estos compuestos tienen gran movilidad ambiental porque tienen una volatilidad parcial y alta persistencia y se bioacumulan. ¿Sí? Se bioacumulan en numerosas especies y luego se biomagnifican a través de las redes tróficas. Justo es el problema de la bioacumulación. Provocan efectos adversos a la salud humana, disfunciones inmunitarias, neurológicas, alteraciones hormonales, de desarrollo, es decir, toda una gama de problemas de salud. Por la estructura esta que tiene tan compleja, ¿no? Entonces, estos PCB, recuerde, policlorobifenilos, los que tengan esta estructura, ¿sí? Pues son peligrosos, son acumulativos, son muy tóxicos, organismos acuáticos, ¿sí? Tienen que mantenerse fuera del alcance de los niños, elimínense los residuos y sus recipientes con todas las precauciones, ¿sí? Trátese el producto y los recipientes como residuos peligrosos. Eso está en normativa también aquí ambiental. Evítese liberación al medio ambiente. Ojo, ¿no? Entonces, uno de los graves problemas es la quema indiscriminada de plásticos. Al menos los plásticos que tengan cloro. Por ejemplo, el PVC. El PVC es PVC porque tiene cloro. Policloruro de vinilo. Ese es el nombre del PVC, los tubos PVC. Entonces, si usted quema un tubo PVC, los policloruros de vinilos se van a transformar en PCBs, en policlorofifenilos, y eso se va a liberar al ambiente. Si usted los inhala, pues va a tener problemas de toxicidad en sus sistemas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, ya referido al suelo, nos dice que los suelos son el principal reservorio ambiental para este tipo de contaminantes persistentes. Es decir, los COPs, una vez en el suelo, como son tan persistentes, como que se van acumulando en el suelo. Entonces, el suelo como que es un reservorio natural para los COPs. Entonces, dice que en el suelo los COPs como que se unen de una forma más o menos estable con la materia orgánica y donde permanecen quietos si es que no pasa nada. Sin embargo, los cambios en las condiciones ambientales del suelo pueden modificar las tasas de división de los COPs en el suelo, haciendo que se vuelvan fácilmente extraíbles. Por ejemplo, un aumento de 1 grado en la temperatura del aire produce un aumento en la volatilización de los COPs en el suelo del 8%. Entonces, fíjese que solo con un grado de temperatura que aumente el aire en un suelo que tenga COPs, hace que el 8% de esos COPs se volatilicen al aire. ¿Mm? Las temperaturas frías favorecen en cambio que los COPs se precipiten y depositen en el suelo. Entonces, los suelos forestales pueden acumular COPs durante largos periodos de tiempo porque tienen gran contenido de carbono orgánico, ¿no? En la primera capa de suelo. Y estas características tan complejas de los COPs, ¿sí? Que son persistentes, bioacumulables, son muy estables, pero pueden transferirse de aire a suelo y a agua muy rápidamente,
hacen que el efecto climático de los gradientes de temperatura en los últimos años hayan generado un efecto muy especial en los COPs, que no hay en los otros, que se denominó o que se le dio el nombre de efecto saltamontes. Solo los COPs tienen este efecto. Entonces, ¿qué es el efecto saltamontes? Es el proceso por el cual los COPs circulan por la atmósfera mundial por la repetición de emisiones de evaporación y deposición a lo largo del planeta. Es decir, los COPs tienen la capacidad de viajar a lo largo de todas las latitudes y longitudes, es decir, a lo largo de todo el planeta, valiéndose, ¿sí? Esa es la característica, por eso se llama saltamontes, ¿sí? Van saltando de un lugar a otro, o sea, no hacen de un solo vuelco la vuelta al mundo, sino que van haciendo este viaje alrededor del mundo a pasitos, como los saltamontes, van saltando de un lugar a otro. ¿Y cómo hacen ese salto? Pues se van valiendo de las corrientes térmicas del planeta. Usted sabe que en una zona hay corrientes frías y luego en otra zona hay corrientes calientes. Entonces, de las corrientes frías van a las corrientes calientes y luego vuelven a corrientes frías y la temperatura del clima, ¿sí?, va moviéndose a través del planeta. De las zonas frías a las zonas calientes y de las zonas calientes a las zonas frías a lo largo de todo el planeta. Entonces, eso es lo que usan los COPs mediante este efecto, ¿sí?, de deposición y de evaporación, efecto de la temperatura. Entonces, en las zonas donde son frío, se precipitan al suelo, se quedan ahí, pero cuando haya aumento de temperatura, se volatilizan rápidamente y viajan con las corrientes y luego vuelven a caer cuando vuelva la temperatura en alguna otra zona a enfriarse. Entonces vuelven a caer y depositarse. Cuando vuelva a calentarse, vuelven a volatilizarse y así sucesivamente. Entonces, este es el efecto que se ha denominado saltamontes de los COPs. ¿Ya? Es un efecto curioso, ¿no? Solo de los COPs. Entonces, eso referido a los COPs. Entonces, plaguicidas, COPs, dentro de los COPs, los PCB, los policloruro bifenilos. El otro grupo, perdón. El otro grupo de contaminantes orgánicos son los que se denominan HAPs. ¿Qué son los HAPs? Que tampoco, al igual que los COPs, luego se refiere el nombre a un grupo general, ¿sí? No es un químico específico, sino es un grupo general que se denominan hubs porque tienen el nombre de, son todos aquellos que son hidrocarburos, sí, pero que también son aromáticos y que son policíclicos, por eso es el nombre. HAP, HAP, hidrocarburo aromático policíclico, ¿sí? Hidrocarburo aromático policíclico. Entonces, tiene que ser un hidrocarburo, tiene que ser aromático, es decir, tiene que tener anillos bencénicos, y tiene que ser policíclico, es decir, tiene que tener más de un anillo bencénico. Entonces, los hidrocarburos, los HAPs, se acumulan en los suelos porque también son persistentes, pero además son hidrófobos, es decir, no se mezclan con el agua. Es decir, los HAPs, a diferencia de los COPs y de los plaguicidas, cuando están en contacto con el agua no se disuelven en el suelo, no se mezclan con el agua, como el aceite. Es decir, que los HAPs en el suelo se quedan ahí en el suelo, mezclados en el suelo, pero en la parte sólida. Entonces, no migran, a eso se refiere. Eso es muy importante porque los hubs, visto que tienen esta propiedad, son relativamente fáciles de tratar. Cuando veamos el capítulo de tratamientos, a los hubs se los trata mediante bioremediación. Porque como no se mueven de la zona en donde se derramaron, pues usted puede tranquilamente ir a coger ese suelo y hacerle un tratamiento de remediación. No así los COPs, por ejemplo. Porque los COPs, ¿qué le van a hacer? Efectos saltamontes. Y los plaguicidas, ¿qué le van a hacer? Esto, ¿no? Entonces, los hubs son persistentes, es decir, no se van a degradar con el tiempo muy rápido,
pero tienen, entre comillas, la ventaja de ser hidrófobos, es decir, no se van a mover de ahí, de la zona en donde se derramaron. Ahí en ese suelo se va a meter y se va a quedar. Entonces van a ser retenidos en el suelo durante largos periodos de tiempo. Eso es una como ventaja, entre comillas, ¿no? Porque lo ideal es que no haya derrames ni contaminación por HAPS, pero si los hay, al menos una de las ventajas es que no se va a mover de ahí. Como son persistentes, ¿sí? También se consideran algunos de los HAPS como COPS, ¿no? ¿De dónde nacen estos HAPS? De la combustión incompleta de carbón, gas, petróleo, basura, de la pirólisis de materiales orgánicos de industria, de agricultura, del tráfico por los autos que combustionan, procesos de alteración diagenética de la materia orgánica, es decir, diagenética se refiere a procesos de transformación de la materia orgánica que pueden dar a producir compuestos químicos parecidos a los HAPS. Irrigación de aguas residuales a largo plazo, reutilización de lodos residuales, uso de fertilizantes en la producción agrícola, todos ellos resultan o pueden resultar en concentraciones elevadas de HAPS en el suelo. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos son tóxicos, ¿sí? Son mutagénicos, son carcinogénicos. Eh, Como son muchos, ¿sí? Tienen gran presencia en los suelos, pero de ellos 16 son los que generan la mayor preocupación por su capacidad carcinogénica, ¿sí? Que son estos que están aquí. Afortunadamente no son bioacumulables, a diferencia de los COPS generales. Algunos son más bioacumulables, pero la mayoría no son muy bioacumulables. Y entonces, pues, además de que no se van a mover de la zona, pues tampoco habría mucho problema en la cadena trófica, se refiere, porque de ahí sí son tóxicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el naftaleno, el antraceno, el criseno, el pireno, floreno, por ejemplo, todos estos hay en los combustibles fósiles, ¿no? Cuando se queman van apareciendo en mayor o menor cantidad y luego eso se puede depositar en los suelos o en el agua, ¿m? O en el aire. Entonces, ¿cuáles son las fuentes principales de HAPS? Entonces, en este cuadro nos indican que el 57% de todos los HAPS que se emiten vienen de los combustibles fósiles, de la quema de combustibles fósiles, ¿no? Otros vienen de las fuentes naturales porque hay incendios, ¿no? Hay erupciones volcánicas, ahí también salen algo de HAPS. Emisiones de vehículos, industria petrolera, incineración de desechos, ¿sí? También tienen su generación de HAPS. Y otros, pues, de, donde pueda producirse estos químicos. ¿Son? Entonces, eso es respecto a los HAPS. Entonces, hasta ahorita, si hacemos una clasificación de lo que hemos visto, ¿cuáles contaminantes orgánicos específicos del suelo nos interesan analizar? Primero, los plaguicidas. Ya sabemos todos los plaguicidas. Segundo, los COPS, los contaminantes orgánicos persistentes, los que son persistentes y se bioacumulan. Tercero, dentro de los COPS hay una categoría especial que son los PCBs, los policlorobifenilos, ¿sí? Especialmente de los plásticos. Cuarto, los HAPS, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son persistentes, son hidrófobos y no tienen tanta bioacumulación como los COPS. Y ya después podemos dejar, esos serían los principales, ¿no? Los contaminantes orgánicos específicos principales del suelo. Entonces, en lista serían los plaguicidas, los COPS, los PCBs y los HAPS. Esos serían los más importantes. Y hay otros también
que se han ido generando y que han ido ganando terreno y que entran dentro de la categoría que se conoce como contaminantes emergentes. Emergentes es porque antes no había, ¿sí? Y a partir de la revolución industrial, la producción de estos contaminantes, la emisión de estos contaminantes ha ido aumentando. Entonces nos indica que los contaminantes emergentes son este grupo de químicos sintéticos, porque son sintéticos, estos sí son todos sintéticos, ¿sí? No hay naturalmente esto, sino que han aparecido recientemente fruto de la producción industrial que se ha hecho y han sido emitidos al medio ambiente. Entonces, dentro de estos se pueden destacar tres. El primero, los productos farmacéuticos y de cuidado personal, o abreviadamente los PFCP. ¿Sí? PFCP, productos farmacéuticos y de cuidado personal. Los disruptores endocrinos, hormonas, toxinas, entre otros, es decir, medicamentos. Contaminantes biológicos como microcontaminantes en suelos que incluyen bacterias y virus, ¿no? Entonces, estos tres tipos de contaminantes son emergentes, no había antes, sino que se han ido generando en mayor cantidad y emitiendo como contaminante por la industrialización de los sistemas. Entonces, los PFCP, los productos farmacéuticos y de cuidado personal, estos tienen una explicación muy sencilla, ¿sí? Cuando la gente usa productos farmacéuticos y de cuidado personal, pues puede que no use todo, lo que no use lo bote, ¿sí? O los envases vacíos, pero que tienen cierta cantidad de producto farmacéutico, llegan a un relleno sanitario y sufran lixiviación. Igual los cuidados de los de cuidado personal. Por ejemplo, su rímel, su pintalabios, todo eso, a algún momento usted lo va a desechar, sí o sí. Entonces, eso tiene un problema porque si no tiene una buena gestión, puede llegar al suelo y, fruto de la lixiviación, puede entrar en la cadena trófica, ¿no? Por ejemplo, aquí, productos farmacéuticos, antibióticos. Es un enorme, grave problema que está presentándose. Cualquier otro medicamento, ¿no? Pero en este caso los antibióticos es uno de los claros ejemplos. Los antibióticos, pues que son eliminados de manera incorrecta, pueden lixiviarse, entrar en el suelo y pueden entrar a los microorganismos que estén en el suelo o a las raíces de las plantas. ¿Qué genera eso? ¿Sí? Primero, si la planta es en una zona agrícola, eso va a ir también a los productos. Y si llega a los productos y son medicamentos, pueden ser tóxicos, ¿no? Entonces, los PFCPs pueden tener efectos adversos por la toxicidad aguda y crónica que pueden generar, son bioacumulables, pueden tener disrupción endócrina, inflamación, irritación. O sea, recuerde que los PFCPs son productos farmacéuticos, entonces inicialmente debieron haber servido para atacar alguna dolencia. Esa capacidad o ese ingrediente activo va a seguir estando una vez que sean asimilados o absorbidos por los organismos o por las plantas y le lleguen a los frutos, por ejemplo, o a los productos agrícolas. Entonces, si hay una contaminación por hormonas de crecimiento, primero va a tener unas papotas, ¿no? Unas papotas gigantes. Y segundo, como usted se hace papas fritas con esas papas, estaría también tomando, asimilando hormonas de crecimiento. Y luego por eso es que viene problemas de la tiroides, por ejemplo. Entonces usted dice, pero hoy yo nunca he consumido ningún químico. Eso es lo que usted cree, ¿no? Ahora, en la actualidad, con esta violencia de consumismo, uno ya ni siquiera sabe qué está entrando a su cuerpo con lo que está alimentándose, ¿sí? Entonces,
Ese es el grave problema de los PFCP. Son productos farmacéuticos y de cuidado personal que dentro del suelo mantienen este ingrediente activo con el cual fueron creados. Entonces, en este ejemplo que le estoy dando, pues si el producto farmacéutico era una hormona de crecimiento, esa hormona va a estar dentro de los organismos, va a asimilarse en las plantas y luego va a transferirse a usted, fruto de la cadena trófica. Los antibióticos igual, pero los antibióticos tienen otro problema, que es que los antibióticos, como sirven para atacar bacterias, las bacterias pueden generar algo que se conoce como tolerancia, ¿sí? Por eso es que usted tiene que tener mucho cuidado cuando use antibióticos, ¿no? Lo primero que el doctor le dice, a todos nos debe haber pasado cuando tenemos alguna infección bacteriana, le dice, bueno, le voy a mandar estos antibióticos, pero recuerde, tiene que tomar los 7 días, no puede tomar menos y no puede tomar más. ¿Por qué le dice que no puede tomar menos? Porque, claro, si son 7 días de tratamiento de al antibiótico y usted dice al quinto día ya me siento bien, entonces ya no voy a tomar, pues puede ser que aún haya quedado un poco de bacterias en su sistema, porque la idea de los antibióticos es que entran al sistema y matan todas las bacterias. Por eso son el tiempo que le manda el doctor. Asegurarse de que todas las bacterias hayan sido eliminadas. Si usted ni bien se siente bien, ya deja de tomar el antibiótico, las pocas bacterias que hayan quedado, como que van a ir ganando tolerancia, es decir, van a ser menos susceptibles a ese antibiótico que usted no tomó bien. Cuando le dé la siguiente vez esa bacteria y le manden el mismo antibiótico, ya generó tolerancia, entonces ya no le va a matar a la bacteria, entonces ya no le sirve. El doctor le va a tener que mandar un antibiótico más fuerte. Y así sucesivamente. Entonces, en algún punto ya va a dejar de tener antibióticos que sean efectivos. Y eso es lo que está pasando actualmente. Por ejemplo, la penicilina ya está dejando de ser efectiva. Antes, al inicio, cuando recién se usó, era súper efectiva para eh, eh, acabar con bacterias. Ahora ya a través de los años, décadas, ya han generado tolerancia. Entonces, ya no le sirve mucho la penicilina. Ese es el grave problema, ¿sí? Si usted en el suelo desecha antibióticos, las bacterias del suelo pueden generar tolerancia y mandan esa tolerancia a las bacterias de la cadena trófica, ¿no? Y los otros tipos de contaminantes, ¿sí? Que ya no son farmacéuticos, son los patógenos. También se puede uno eliminar patógenos. ¿De dónde? Del estiércol de los animales. Recuerde que los animales, como las vacas, lanzan estiércol y ese estiércol se suele usar como abono. Ahora, en ese estiércol pueden haber bacterias que son peligrosas. ¿Y de dónde vienen esas bacterias? Pues a las bacterias se les da hormonas, están expuestas a contaminación, entonces todo eso pasa a través de su sistema y se excreta en las heces. Si usted usa esas heces como abono, pues eso va a pasar al suelo. Entonces, pueden haber bacterias peligrosas que vía de estos animales estén llegando al suelo. Y una vez en el suelo, estén también o tengan el potencial de afectar a los cultivos, y cuando usted consuma los cultivos, por eso es que le dice, lave bien, ¿no? Y tiene que lavar bien antes de comerse, ¿sí? Por eso es el problema. Tiene que desinfectar. Puede generarse a usted problemas por contaminación de patógenos, ¿no? Y el otro grave problema es que también puede haber una mezcla, ¿no? Justo lo que les indico yo, ¿sí? Esos patógenos que pueden liberarse en el suelo, pueden ganar tolerancia a los antibióticos o a los compuestos químicos, si es que también hay una contaminación por productos farmacéuticos o de cuidado personal, ¿no? Entonces, hay que tener súper cuidado de hacer una gestión de desechos adecuada. Entonces, básicamente, esos serían los contaminantes emergentes. Hay otros muchos, ¿no?
Por ejemplo, los microplásticos que ahora se están generando, lo que ahora hay de moda, las fundas biodegradables, que no son tan biodegradables. Entonces, todos estos también serían contaminantes emergentes, pero ya al menos los más importantes son estos, ¿sí? Los productos farmacéuticos y los contaminantes biológicos, ¿sí? Bacterias, virus que pueden llegar al suelo a través de las heces de los animales, fruto de los abonos, ¿sí? Bueno, aquí está alguno de los patógenos que pueden estar en el suelo y pueden pasarse a usted si no hace una adecuada desinfección de los productos que vaya a consumir, ¿no? El poliovirus, el hantavirus, en África hay mucho problema por este, fiebre Q, ascariasis, el anquilostoma, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso siempre tiene que lavar bien y desinfectar los productos antes de consumir. No consuma nada crudo, no, por favor. Antes lo podía hacer porque no había estos problemas. Ahora, muy, muy, muy riesgoso hacer eso. Entonces, eso referido a los contaminantes específicos del suelo, ¿no? Ya, bueno, es poco. Podemos verlo mañana junto con el otro capítulo. Entonces, básicamente, ya hemos terminado con este capítulo de contaminantes específicos. Entonces, en pocas palabras, ¿cuáles son los contaminantes específicos más importantes del suelo? No hemos visto todos, sino los más importantes. Los inorgánicos, radionucleicos, metales pesados, el amianto. Los orgánicos, pues los plaguicidas, los COPs, los PCBs, los HAPs y contaminantes emergentes, como son los productos farmacéuticos y de cosméticos, ¿sí? Y los contaminantes biológicos, virus y bacterias o patógenos. Eso en conjunto sería pues los contaminantes específicos más importantes del suelo. Lo único que nos falta ver es una de las propiedades más importantes en relación a cómo se mueven los contaminantes en el suelo, que es el pH. ¿Sí? De todas las propiedades del suelo, la más importante referida a la movilidad de los contaminantes es el pH. ¿Mm? El pH casi que es la propiedad que controla cómo vamos a poder nosotros dar tratamiento a un suelo que esté contaminado. Porque recuerde, estamos asumiendo ya partiendo del punto de que ahora ya el suelo está contaminado con alguno de estos contaminantes. Entonces, en un suelo contaminado, el pH juega un papel importante. Ya habíamos visto nosotros qué es el pH en suelos y cómo se determina el pH en un suelo en el capítulo, en la unidad 1, en el capítulo de propiedades, el pH del suelo. Ahora lo que hay que incluir es decir, bueno, eso era cuando el pH no tenía contaminantes, solo tenía los constituyentes del suelo. Y cuando ya entra dentro del suelo contaminantes, ¿cómo el pH afecta a estos contaminantes? Eso es lo que nos interesa saber. Entonces, pues eso lo podemos ver el día de mañana. Y también nos faltaría ver esto de impactos, pero esto es poco. Básicamente es decir, bueno, cuáles ya serían los impactos de salud y sobre las funciones del suelo, ¿no? De los contaminantes que acabamos de ver. Eso sería, ¿no? Por el día de hoy. Entonces vamos a hacer las 9. Controlemos la asistencia. Ta, ta, ta. Entonces, creo que estamos todos, ¿no es cierto? Estamos 6, conmigo 5 y conmigo 6.
estamos todos. Entonces voy a poner asistencia. Listo. Entonces recuerde que para esta semana, hasta el domingo, usted serían 3 actividades, ¿no? Esta de Relaves del Ecuador, esta de Convenio de Estocolmo, y tendría que hacer el cuestionario sobre contaminantes del suelo. Sí, entonces tendría que hacer esas 3 actividades. Ya las podría ir haciendo porque relaves y convenios son como un tipo consulta. El único que podría dejar hasta el sábado, para terminar todo el contenido, sería este del cuestionario. Para que no se recargue, ¿no? Entonces eso sería por el día de hoy todo, chicos, ¿ya? Entonces, sin más, nos vemos el día de mañana para terminar ya esta unidad, la unidad 3, y la siguiente semana empezar con la unidad 4 que pues nos va a llevar las 2 últimas semanas, es la más larga. Inge, Sí, disculpe, en el proyecto integrador, ¿qué nos va a dar algún tema para realizar? ¿Nos va a tomar prueba? no, va a ser un examen de toda de toda la materia. En el examen final básicamente va a ser la mayoría ejercicios. En cada tema usted ha visto que hemos hecho ejercicios de cálculo, de fertilizantes, de plaguicidas, de textura del suelo, de clasificación del suelo, etcétera, etcétera. Entonces, la mayoría van a ser cálculos. Y alguna que otra pregunta de partes importantes en unas 15 o 20 preguntas. ¿Sí? Ese va a ser el examen final. Si no hay proyecto integrador como tal. ¿Cuántas preguntas va a tomar en el examen final? Deben ser de al menos 15 preguntas. ¿Sí? Porque serían. Ok, con ejercicios, diseño. Sí, la mayoría de preguntas. En los capítulos en los que hayamos visto ejercicios va a ser más o más enfocado a los ejercicios específicos de cada capítulo. Ujú. Eso es, chicos. Entonces nos vemos el día de mañana para terminar esta unidad y terminar esta semana, ¿ya? Entonces, sin más, chicos, que tengan buena noche. Inge, una consulta, ¿Cuál? Inge. ¿Esta vez los ejercicios sí habría que resolverlos o igual que la vez pasada, o sea, que ya estaban solo por colocar una respuesta? No, solo respuesta. Solo respuestas. Listo, Inge, muchas gracias. Sí, solo respuesta. Listo, chicos. Nos vemos el día de mañana.